No, más se mira borroso. Se mira borroso. Ok, permítame. Entonces voy a volver a compartir a ver si así se mira mejor. ¿Ahora se mira mejor? Sí, sí se mira mejor. Ok, ok, ok. Excelente. Entonces, bueno, aquí les da la introducción, ¿verdad? A lo que es el laboratorio virtual y introducción a la identificación de bacteriana virtual. Voy a irlo leyendo, ¿verdad? Y voy a ir traduciéndolo. Bienvenido al laboratorio virtual de identificación bacteriana. El propósito del laboratorio es familiarizarlo con la ciencia y las técnicas utilizadas para identificar diferentes tipos de bacterias en función de su secuencia de ADN. No hace mucho la secuenciación del ADN era un proceso tedioso y que requería mucho tiempo. Y bueno, ahora pues ya está automatizado prácticamente este proceso. Eh, Ahora con equipos y kits comerciales fácilmente disponibles, ahora es una rutina. Las técnicas utilizadas en este laboratorio son aplicables en una amplia variedad de entornos, incluida la investigación científica y los laboratorios forenses. Y bueno, aquí no lo incluyen, pero sí, ¿verdad? Obviamente para investigaciones médicas, ¿verdad? Exámenes médicos. Y bueno, aquí tenemos los pasos básicos, que es preparar una muestra de un paciente y aislar el ADN bacteriano completo. Recuerden que este laboratorio es para identificación de bacterias, ¿verdad? Pero como les digo anteriormente, puede ser para un virus fácilmente o en el caso, ¿verdad? De una ciencia forense, pues para identificación de cadáveres o para encontrar culpables o en genética para encontrar pruebas de paternidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, este laboratorio va más que nada enfocado a bacterias, ¿verdad? Y bueno, esta parte, el primer paso de que dice de preparar una muestra de un paciente y aislar el ADN, este ya lo conocemos, nosotros lo hicimos en la prueba anterior, extracción de ADN. Solamente que esa extracción de ADN que realizamos es más que nada no es tan profesional, ¿verdad? Como para llevar a cabo una identificación de ADN, o sea, una secuenciación de ADN, o sea, ya aquí pues ya va un poco más profesional, ¿verdad? En vez de utilizar eh, el calor, ¿verdad? Y alcohol, utilizan enzimas digestivas, pero igual, los pasos siguen siendo muy parecidos, ¿verdad? El segundo paso dice que es de hacer muchas copias de la pieza de ADN deseada. Luego es la secuenciación del ADN y el análisis de la secuenciación e identificación de las bacterias. El fragmento de ADN utilizado para identificar bacterias es la región que codifica una pequeña subunidad del ARN ribosómico, que es una secuencia que se conoce como ARNR16S, que es donde varían las bacterias. Nos referimos a esta pieza, bueno, nos referimos a esta pieza como ADN R16S y las diferentes especies bacterianas tienen secuencias únicas de ADN R16S. La identificación se basa en hacer coincidir la secuencia de la muestra con una base de datos de todas las secuencias conocidas de ADN R16S, es decir, simplemente hacen la secuenciación, la identifican y comparan con otras bases de datos que ya están dadas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hacen la prueba siempre voy a hacer la comparación con coronavirus, ¿verdad? Lo siento si soy tan pesado con eso, pero digamos que usted se hace la prueba del coronavirus, simplemente pues le hacen la prueba, codifican, ¿verdad? Hacen la secuenciación del ADN de la muestra que a usted le hicieron, ¿verdad? Y si esa muestra coincide con la otra que ya está en una base de datos donde ya está secuenciado el coronavirus, ya le dicen, bueno, usted tiene coronavirus. Si usted no tiene coronavirus, obviamente, ¿verdad? La PCR no va a funcionar y esa secuenciación pues no va a ser de ese virus. Entonces no va a servir, ¿verdad? Ok, entonces los objetivos de aprendizaje, bueno, son preguntas, ¿verdad? ¿Qué tipo de muestras de pacientes se utilizan para identificar posibles patógenos? ¿Qué hace la PCR? ¿Cómo funciona y por qué es útil? ¿Cómo se separa el ADN deseado de todos los demás? ¿Cómo funciona un secuenciador automático de ADN? ¿Por qué es posible utilizar una secuencia de ADN
para identificar bacterias a lo largo de, porque es posible utilizar una secuencia de ADN para identificar bacterias y a lo largo de cada ejercicio esta ventana mostrará, permítanme, sí, esta ventana mostrará información que explica lo que se está haciendo. Sin embargo, todas las interacciones se realizarán dentro de la ventana gráfica de la izquierda, o sea, esta que está aquí, ¿verdad? Esta que está en esta parte de acá. Aquí donde se va a llevar a cabo el laboratorio, pero esta área pues simplemente nos va a dar la información, ¿verdad? Teórica de lo que se está llevando a cabo. Y el pequeño cuadro blanco debajo del gráfico le dará instrucciones específicas sobre qué objetos hacer clic, es decir, para llevar a cabo los pasos. Entonces, aquí ya estamos, ¿verdad? En el simulador y dice click to enter to lab, o sea, damos clic para ya entrar al laboratorio, ¿verdad? En este caso, como yo ya he entrado a este laboratorio, me aparece esto, que dice que yo ya he visitado el laboratorio virtual, como he hecho pruebas y todo, ¿verdad? Entonces dice, si es tu primera vez utilizando el laboratorio, dar clic en Start Over. Y si, bueno, en este caso no le voy a dar resumen porque me va a enviar, ¿verdad? Directo al paso en el que estaba anteriormente. Entonces yo lo que voy a hacer es darle a Start Over. A ustedes les tiene que aparecer lo mismo, Start Over, ¿verdad? Bienvenido al laboratorio virtual de identificación de bacterias del Howard Hughes Medical Institute, perdón, que es pues el que hace posible este laboratorio. Y bueno, vamos a comenzar dándole a Start Over. Aceptar. Y bueno, nos envía hacia acá, ¿verdad? Bienvenido al laboratorio virtual, ¿verdad? Identificación de bacterias. Para comenzar, colocarnos los guantes de húleo. Dando clic en la caja de guantes en el cajón que está abierto, en este de aquí. Y aquí nos aparece la parte 1, ¿verdad? La preparación de la muestra. Si se fijan, aquí abajo, voy a marcar, aquí abajo tenemos los pasos que se van a llevar a cabo, ¿verdad? Ahí nos aparece remarcado, por así decirlo, el paso en el que nos encontramos. En esta parte de por aquí, en color azul, lo voy a remarcar, es la que nos va a ir diciendo los pasos que tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Aquí pues simplemente nos va a ir dando la teoría de los pasos que estamos realizando en este otro de aquí. Ok. Entonces, la primera parte va a ser la preparación de la muestra. En esta parte pues se refiere más que nada a lo que es la extracción de ADN, aislar el ADN, y esto pues ya ustedes lo conocen. No trataré de no andar tanto en esto porque no es necesario. Solamente vamos a leer lo que está por aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí. La clave para una identificación exitosa es comenzar con una buena muestra. Muchas bacterias patógenas no crecen bien en un medio de cultivo sólido, lo que dificulta la identificación por medios tradicionales, Sin embargo, incluso los cultivos bacterianos de crecimiento deficiente pueden identificarse con los métodos utilizados en este laboratorio. En este laboratorio actuará como patólogo o quizás como técnico de laboratorio de patología en un hospital de investigación bien equipado. Su tarea es identificar una muestra bacteriana recibida de un médico. Suponiendo que ha logrado cultivar colonias bacterianas en un plato de cultivo de medio sólido, el primer paso es recoger una sola colonia y colocarlo en un tubo de microcentrífuga. El proceso de extracción de ADN bacteriano consiste en disolver la pared celular con un tampón digestivo. En el frasco con tapa blanca, disponible como kit comercial, el tapón contiene enzimas proteolíticas que comen la pared celular y este paso puede tardar varias horas. Dado que usaremos otras enzimas en el siguiente paso, necesitaremos deshacernos de las enzimas proteolíticas antes de poder continuar. Las enzimas se desnaturalizan calentando la muestra en un baño de agua a 100 grados Celsius. A continuación, los restos celulares se centrifugan en la centrífuga y aparecen como un depósito sólido, que se le conoce como sedimento, en el fondo del tubo, y el ADN está contenido en el sobrenadante, lo que es el líquido, y luego se transfiere al tubo de PCR. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ir explicando, ¿verdad? Entonces, colocamos los guantes y aquí tenemos nuestro plato de cultivo, ¿verdad? Esto lo vieron en biología, supongo, ¿verdad? Los platos de cultivo donde están ahí las bacterias, ¿verdad? O sea, cultivan las bacterias. O en este caso pudo haber sido que trajeron la muestra de
de un sujeto, ¿verdad? De un paciente. Entonces vamos a venir, vamos a tomar, bueno, es más, de la muestra del paciente hacen el cultivo y el cultivo crece, ¿verdad? En el plato de cultivo. Entonces tomamos esta asa de estéril y con eso vamos a ir tomando la bacteria de colonias que ha crecido en el plato, ¿verdad? De cultivo. Entonces lo tomamos y esto va para un tubo, ¿verdad? De microcentrífuga. La colocamos en el tubo de microcentrífuga y con la micropipeta vamos a ir añadiendo la enzima, ¿verdad? La enzima lo que hace pues es romper la pared celular y liberar el ADN, ¿verdad? Ya esta extracción de ADN, esto ya lo vimos. Una vez hecho esto, vamos a dejarlo por varias horas, ¿verdad? Para que la enzima lleve a cabo el proceso. En este caso son 3 horas, ¿verdad? Una vez hecho esto, pues ya está lista la muestra y vamos a calentar para inactivar esa enzima, ¿verdad? Para que así no nos afecte en las otras pruebas, ¿verdad? Que tenemos otras enzimas. Entonces vamos a inactivar la enzima. La vamos a desnaturalizar y la vamos a inactivar. Vamos a dar clic en el tubo de microcentrífuga y ahora lo llevamos a la centrifugadora para separar los restos que precipitaron, o sea, todo lo que es la pared celular, proteínas, las enzimas desnaturalizadas, todo lo que no ocupamos va a precipitar, ¿verdad? Y el ADN va a quedar en el líquido sobrenadante. Añadimos el contrabalance, ¿verdad? Para que no vaya a ocurrir un accidente en la centrifugadora y cerramos, llevamos a cabo la centrifugación y se separa, ¿verdad? El líquido del sólido. Y bueno, todas las hebras no deseadas, ¿verdad? O todos los escombros no deseados, ahora pues se fueron hacia el fondo del tubo y el DNA que ocupamos es el que está en el líquido sobrenadante. Damos clic y separamos el líquido, ¿verdad? Y lo llevamos a nuestro tubo PCR, este tubo de color rojo, solamente ahí, ¿verdad? En el rojo. Entonces, una vez hecho esto, el primer paso está completado. Ya hicimos la preparación de la muestra. Ahora damos clic en la gradilla naranja para continuar a la parte 2, que es la amplificación, que esta es la que estuvimos explicando en el documento. Ahora vamos a preparar, ¿verdad? Nuestro PCR. Vamos a llevar a cabo la amplificación PCR. Entonces, esta pues lleva varios pasos, como pueden leer. El primer paso, ¿verdad? Va a ser la preparación de la muestra. Permítanme. Primer paso, perdón, agregar la mezcla maestra. Entonces, para preparar la reacción en cadena de la polimerasa, agregaremos la solución PCR Master Mix a muestra maestra, mezcla maestra a nuestra muestra de ADN. La solución de mezclado maestro, ¿verdad? Que es el frasco con la tapa roja, contiene lo siguiente: agua destilada, un tampón para mantener la mezcla al pH correcto para la reacción de PCR, obviamente, ¿verdad? Si no tenemos un buen pH, pues la reacción o no se va a llevar o no se va a llevar de manera adecuada. Grandes cantidades de los 4 nucleótidos, adenina, citosina, guanina y timina, que van a ser los nucleótidos que se van a ir añadiendo, ¿verdad? En las copias. Grandes cantidades de cebadores de ADN de oligonucleótidos que se unen a la región de ADNR16S para iniciar el proceso de replicación, que van a ser los que permiten, ¿verdad?, la ADN polimerasa agregarse y seguir haciendo copia, ¿verdad? Entonces, y el ADN polimerasa termoestable que extiende la hebra de copia de ADN, que es la que va uniendo, ¿verdad?, estos nucleótidos. Y bueno, al mismo tiempo que la reacción de prueba, prepararemos reacciones de control, una negativa y otra positiva. En lugar de la muestra de ADN, la reacción de control positivo va a contener ADN de control positivo, o sea, es decir, una solución de ADNR16S ya conocido, que es la que está en la botella de tapa verde. Mientras que la reacción de control negativo solamente va a contener agua desionizada, nosotros conocemos como agua destilada.
y ambas reacciones van a contener la solución PCR Master Mix, es decir, la solución de mezcla de PCR Master o maestra, no sé, como lo quieran llamar, como lo quieran traducir, ¿verdad? Entonces, vamos a dar clic al PCR Master Mix, que es la que contiene esto, ¿verdad? Lo que nosotros añadimos intencionalmente para que se lleve a cabo la reacción, y lo vamos a añadir a los 3 tubos. Vamos a añadir al de control positivo, a la de prueba y a la de control negativo. Ok. Ahora vamos a ir con el de la tapa verde, que es el control positivo de DNA. O sea, aquí ya tiene DNA, ¿verdad? Aquí ya conocido. Entonces, vamos a añadirlo al de la tapa verde, nada más. Y el agua destilada solamente va a ir para la prueba de control negativa. Ok. Ok, sí se entiende, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo todo esto hasta ahora? Jóvenes, ¿o hay alguien que tiene alguna pregunta? Ok, Todo bien, mamá. ok. Entonces vamos a continuar. El segundo paso es ejecutar el PCR o correr el PCR. Ya tenemos las muestras preparadas, ¿verdad? Entonces, para ejecutar el PCR, una vez que los tubos de reacción se cargan en el termociclador, la máquina de PCR comienza el proceso automático de replicación del ADN. Y bueno, ahí vamos a ver la animación, ¿verdad? La máquina utilizada en este laboratorio tiene lecturas que describen lo que está sucediendo. Entonces, de izquierda a derecha, ustedes pueden ver, ¿verdad? Este que está aquí, este que ven aquí, ¿verdad? De izquierda a derecha, contiene lo que es temperatura, el tiempo, ¿verdad?, en el que se va a llevar a cabo el proceso en esa temperatura, número de ciclo, es decir, cuántas veces se ha repetido esos ciclos. Y bueno, aquí dice derretir, recocer y extender, ¿verdad?, que es la etapa. Estas etapas son las mismas que nosotros, la misma que yo le expliqué en el documento, que era desnaturalización, templado y extensión. Entonces, la temperatura control, el control de temperatura se configura de la siguiente manera. El paso de incubación inicial, o sea, el paso de desnaturalización es de 95 grados Celsius durante 10 minutos. Luego está el paso de permítanme, vamos a ver. Y bueno, después de esto van 30 ciclos de la siguiente secuencia de pasos. El paso de derretir, que es el de templado. No, permítame, de derretir es el mismo paso de desnaturalización. 95 grados Celsius por 30 segundos. El recocido, que es el paso de templado, a 60 grados Celsius por 30 segundos. Y el paso de extensión por 72 grados Celsius por 45 segundos. Una vez que termina, se repite, ¿verdad? Cada ciclo por 30 veces. Y una vez que terminan las 30 veces, ¿verdad? Va el paso de extensión final, que es a 72 grados Celsius por 10 minutos. Y el paso final sería 4 grados Celsius, almacenar a esta temperatura. Y durante cada ciclo, el primer paso es separar las dos cadenas de ADN en la doble hélice, calentando el vial que contiene la mezcla de reacción de PCR a 95 grados Celsius durante 30 segundos. Los cebadores no pueden unirse a las hebras durante esta temperatura. Entonces se enfría a 60 grados Celsius, que es donde ellos empiezan a unirse, ¿verdad? Se empiezan a parearle. El ADN monocatenario, o sea, la palabra monocatenario. ¿A qué le suena la palabra
mono ya sabemos que es uno. Y la palabra catenario, ¿a qué le suena? A ver, ¿alguien? No es 40. Cuatenario, no, no es 40. Catenario, No, catenario. no sería como 4, así como cuando amonio cuaternario que dice uno. Mm, no, 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 no. Catenario, catenar, catena, no Es sé. que yo le Ajá, dije 40 porque denario, ajá, correcto, pero no, no, no es tiene que que ver denario esta es vez. 10, si no me equivoco. Sí, no, le entiendo lo que quiere decir, o sea, o sea, no está mala lógica, pero en este caso no significa esto. De una cadena. Cadena, correcto, esa es la palabra que quería escuchar. O sea, catenar, catenar, catenario, catena, o sea, suena aproximadamente a cadena, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de catenario, estamos hablando de una cadena, ¿correcto? Ella, no sabía. Sí, correcto. Entonces recuerden que cuando separamos el ADN son dos cadenas. Entonces, cuando nosotros la desnaturalizamos, la separamos, ¿verdad? O sea, y son dos cadenas, pero van de manera individual. Entonces, por eso es que decimos, tenemos dos cadenas monocatenarias. No sé si me logro explicar en ese aspecto. Entonces, una vez están separadas, se une, ¿verdad? Lo que es el cebador a estas cadenas de ADN monocatenario. Entonces, la razón por la que las dos hebras de ADN separadas no se vuelven a recocer es que hay un gran exceso de cebadores en la solución, es decir, que no permiten, ¿verdad?, que el ADN se vuelva a unir. Por lo tanto, es más probable que las hebras de ADN se unan a los cebadores en lugar que se unan entre sí. Y el paso final, la extensión, es permitir que el ADN polimerasa extienda la hebra de copia de ADN, elevando la temperatura a 70 grados Celsius durante 45 segundos, perdón. Los tres pasos, o sea, la separación de las hebras, el apareamiento del cebador con la plantilla y la síntesis de nuevas hebras, toman menos de 2 minutos, es decir, cada ciclo toma menos de 2 minutos. El problema es que como son una gran cantidad de ciclos, entonces eso es lo que lleva tiempo. Y cada uno se realiza en el mismo vial, o sea, en el mismo tubo de PCR, ahí se lleva a cabo todas las reacciones, ¿verdad? Es decir, que va a empezar con, por llamarlo de una forma, va a tener una concentración muy baja de ADN al principio y al final, aunque sea el mismo volumen de líquido, va a ser una solución muy concentrada de ADN porque estamos haciendo millones de copias, ¿verdad? Entonces, el ciclo se puede repetir 30 o más veces y cada pieza de ADN recién sintetizada actúa como una nueva plantilla. Después de 30 ciclos se puede producir hasta 1 millón de copias del fragmento de ADN inicial. Ok. Entonces, no sé si tienen preguntas con esto que les acabo de leer. Entonces, ok, una vez que ya vimos la teoría, lo vamos a ir viendo aquí, ¿verdad? Con la animación para que puedan ver. Se llevan los tubos de PCR, es decir, el de la prueba positiva, el de prueba y el de prueba negativa, se llevan a la máquina de PCR, se cierra la máquina y se enciende para que lleve a cabo la configuración que tiene, ¿verdad? Que es el que les acabamos de mencionar. Entonces, cerramos la máquina y la encendemos y ya van a ir viendo lo que va ocurriendo, ¿verdad? Entonces, primero lo vamos a ir viendo y no voy a hablar, lo voy a dejar que lo miren para que se vayan haciendo la idea y luego vamos a repetir la animación y lo voy a ir explicando, ¿verdad? Cuáles son los pasos que se están llevando a cabo para que ustedes tengan mejor idea, ¿verdad? Entonces fíjense cómo también va a ir variando esto, ¿verdad? Donde la máquina nos va a ir indicando la temperatura, el tiempo, el ciclo y la acción que se está llevando a cabo. Permítame, alguien escribió y quiero ver qué dice. Una curva. ¿Cómo así? ¿Cómo así una curva? A la hora de hacer las copias de ADN.
Sí, lo siento, pero es que hasta ahorita leí el chat. Ok, ok. Sí, si sigue teniendo la duda, me la hace saber, ¿verdad? Eso lo puso ella cuando estaba preguntando lo que era lo de, lo de la cadena y así. Ah, lo de la cadena. No, es que, bueno, las cadenas, recuerden que el ADN, recuerden que van entrelazadas, ¿verdad? El ADN tiene dos hebras. Digamos que esta es una y digamos que esta va a ser la otra, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que se unen por puentes de hidrógeno. Entonces, tienen la forma que nosotros ya todos conocemos, ¿verdad? Que se forman una especie de doble hélice, esto de aquí. Entonces, son dos hebras de ADN, o sea, permítame, voy a hacer algo más, mejor. Esta es una hebra, digamos, y la otra va a ser de otro color para que la distingamos. Son dos hebras diferentes. Entonces, al final, cuando aumenta en el primer paso, ¿verdad? Desnaturalización, lo que se hace es separar esas hebras. Bueno, y aquí el ADN pues tiene sus bases nitrogenadas unidas, ¿verdad? Por puentes de hidrógeno. Entonces, la desnaturalización lo que hace es separar esas hebras. Digamos que va a separar aquí una y va a separar otra. La va a separar. Eso es lo que hace el paso de desnaturalización. Y aquí van a quedar sus bases nitrogenadas, ¿verdad? Regadas. Entonces, eso es lo que hace la primera parte, ¿verdad? De desnaturalización. Ok. Entonces, vamos a ir viendo la animación del PCR para que ustedes, o sea, para lo que yo he estado diciendo de manera teórica lo puedan ver, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo. O sea, con figuritas, creo que así se puede entender mucho mejor, ¿verdad? No es lo mismo solamente leer la teoría, ¿verdad? Que verlo. Entonces, aquí está para que ustedes lo vean. Es más, voy a acercar aquí la pantalla. Bueno, así que se quede. Entonces, vamos a dar clic. Entonces, aquí está. Pues ahí está la hebra. Bueno, mírenlo primero. Ok. Entonces, así sería, ¿verdad? Resumido todo esto. Entonces, vamos a volverlo a realizar y lo voy explicando con mis palabras. Entonces, aquí arranca, ¿verdad? El primer paso es la desnaturalización. Se separan las hebras de ADN, lo que estaba mencionando. Luego viene el segundo paso y entran los primers. Y el tercer paso entra la polimerasa y extiende, ¿verdad? Esa cadena. Entonces, ese es un ciclo. De ahí entra el otro ciclo y se va repitiendo, ¿verdad? Se desnaturaliza, entran los primers, los cebadores, entra la polimerasa y hace la copia. Y así se va repitiendo, lo mismo, desnaturaliza, templa y extiende. Es decir, separa el ADN, entran los cebadores y se colocan, ¿verdad? En la estructura de la cadena monocatenaria y entra la polimerasa. Y aquí vamos viendo, ¿verdad? El tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo, sexto ciclo y aquí va el producto, ¿verdad? Para el tercer ciclo tenemos 2 copias, 8 copias para el cuarto, 22 para el 5 y así, ¿verdad? Ya para el paso 30 tenemos más de 1 millón de copias realizadas, ¿verdad? En un proceso que tarda entre 2 y 4 horas. Y bueno, aquí la pantallita nos va indicando también, ¿verdad? Qué paso se va llevando a cabo, qué temperatura está, qué etapa está y qué ciclo es el que lleva. Entonces,
Eso, ¿verdad? Aquí pues lo hace de manera rápida, ¿verdad? Pero ya saben que cada paso se tarda 30 segundos, 45 segundos, depende del paso. Entonces, una vez ya visto esto en sí es PCR, ¿verdad? Esto es PCR como tal. Entonces, ya visto esto, les quiero preguntar una vez más. ¿Queda alguna duda? ¿Se entiende? Todo bien, Omar. ¿Todo bien? Ok, excelente. ¿Los demás? ¿Los demás no entendieron? Sí, Omar. ¿Sí se entiende? Ok, ok. Disculpen que sea tan pesado, pero es que tal vez si alguien lo está viendo esto por primera vez, o sea, lo que es el ADN y algunos términos no son familiares, se les puede complicar, ¿verdad? Si alguien no entiende, me lo dice, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Una vez ya hicimos la animación, ¿verdad? Ya se llevaron a cabo los procesos, le damos aquí donde dice Done. Done. Entonces damos aquí, sacamos nuestros tubos de PCR, ¿verdad? Aquí la amplificación PCR ya está completa y damos clic en esto, ¿verdad? En la gradilla de color naranja para continuar a la purificación del producto de PCR. Entonces, estamos ya aquí en ya les digo, este es el cuarto paso. Permítanme, ¿alguien escribió por el chat? Todo bien, ok, excelente. Se fijan, aquí ya vamos por el tercer paso, que es el paso de purificación de PCR. Y a ver, entonces, ahí en el tubito ya nosotros ya tenemos aquellos millones de copias de ADN, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué ocupamos purificar el PCR? Porque recuerden que en un inicio nosotros añadimos los cebadores, añadimos la polimerasa, añadimos los nucleótidos, entonces para que no nos afecten en las pruebas posteriores, nosotros los vamos a retirar para que nos queden simplemente el producto de PCR, es decir, las copias de ADN. Entonces, vamos a purificarlo. Entonces, el tubo debería de contener ahora muchas copias de 16S DNA-R y cada una aproximadamente tiene 1500 pares de bases. Cuando hablamos de pares de bases, de las bases nitrogenadas, ¿verdad? Y se representan con BP o PB, ¿verdad? La abreviatura. Siempre que lean PB es pares de bases o bases, pair bases es en inglés, ¿verdad? Nitrogenadas de largo. En este momento es prudente ejecutar un gel para confirmar que la reacción de PCR funcionó. El gel debe contener 3 carriles. Uno para el control negativo, que no debe tener un producto a menos que el agua esté contaminada. Otro para el control positivo y para asegurarse de que la propia PCR funcionó. Y el último carril para nuestra muestra. Si está seguro de que la PCR funcionó, puede proceder a purificar el producto de la PCR. Ejecutar el gel es en realidad un método de purificación. Una vez que el producto de PCR está en el gel, puede cortar la banda correspondiente al producto de PCR y aislar el ADN del gel. Hoy en día, o sea, esto es como se hacía antes, ¿verdad? Pero hoy en día puede comprar microfiltros compactos para filtrar el ADN del tubo PCR sin correr el gel. ¿Por qué es más fácil esto? Porque realmente ese proceso del gel es una es bien tedioso, la verdad. O sea, tienen que hacer tienen que hacer una solución. Con esa solución se hace el gel. Al gel se le hacen unos orificios. En estos orificios se hacen 3 orificios. Y en estos orificios se coloca la prueba negativa, la prueba positiva y la prueba que nosotros deseamos examinar. Tenemos que hacerlo correr por ahí. Debemos después separar el producto por el gel. Entonces, es algo tedioso, ¿verdad? Entonces, con estos microfiltros, pues se hace mucho más fácil, ¿verdad? En mucho menor tiempo y mucho menos tedioso. Entonces, se utilizan estas columnas de microconcentrador en nuestro procedimiento. Entonces, y aquí están los pasos. Entonces, primero vamos a leer los pasos y luego lo vamos a ver en sí, ¿verdad? La animación para que ustedes pues entiendan a qué es lo que se refieren estos pasos. Entonces, permítanme.
Se inserta la columna del microconcentrador del tamaño apropiado a un tubo de recolección y se agregan 400 microlitros de tampón en la columna. A ver, ¿y cómo vamos a calcular microlitros, verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a los mililitros. Microlitros es una cantidad sumamente pequeña. Entonces, esto se hace con estas pipetas volumétricas, estas pipetas, ¿cómo es que se llaman? Se utilizan en microbiologías. Pasteur, ok, no recuerdo el nombre exacto, ¿verdad? Pero es la misma que estamos utilizando aquí, ¿verdad? Entonces, ahí mismo uno coloca las medidas que uno quiere sacar, ¿verdad? Con la pipeta y automáticamente lo hace, ¿verdad? Entonces, lo calcula inmediatamente, ¿verdad? No hay que utilizar probetas y estar viendo ahí el menisco y todo eso, ¿verdad? Y es bastante exacto. Entonces, se añaden 400 microlitros de tampón en la columna y se agrega todo el contenido de PCR, que es aproximadamente 100 micras, a la columna. Luego se hace girar la columna en la centrifugadora a 3000 revoluciones por minuto por 15 minutos. El producto de PCR debe quedar atrapado en la columna, mientras que el tubo de recolección debe contener todos los cebadores, es decir, todo lo demás que queríamos sacar, ¿verdad? Lo que acaba de mencionar. Nucleótidos y otros compuestos pequeños que ya no necesitamos. Se retira el tubo de recolección y se desecha. Y la columna se invierte y se fija a un nuevo tubo de recolección. Y luego simplemente se agrega otra vez un tampón a la columna, se agregan 50 microlitros y este paso se utiliza para aflojar el ADN. Así el ADN nos va a quedar en el tubo de recolección, ¿verdad? Y se vuelve a centrifugar a 3000 revoluciones por minuto, solamente que esta vez por 2 minutos, para que se recoja la muestra, o sea, el producto de PCR, todas las millones de copias de ADN, y nos quedan en el tubo de recolección. Se desecha la columna y en el tubo de recolección debería tener ahora muchas piezas de ADN R16S de 1500 pares de bases de longitud, con una cantidad muy pequeña de hebras de ADN más largas que son contaminantes. O sea, no se logra purificar del todo, pero se logra purificar bastante, se logra una gran eficiencia. Entonces, una vez más, está a punto de terminar, ¿verdad? La reunión. Entonces, una vez explicado esto, les digo, ¿verdad? Cuando termine la reunión, volvemos a ingresar